¿Cuántos paneles solares por controlador de carga? ¿Cuántos paneles solares debo comprar para un controlador de carga? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, familia. Porque es que hay personas que colocan menos paneles solares y los controladores de carga no funcionan. O colocan muchos paneles solares y el controlador de carga dice, ya no aguanto más, se daña, se quema. Entonces, esas y otras preguntas vamos a aclarar el día de hoy. Además, le voy a dar una serie de tips para que tu controlador de carga te dure muchos años manejando la tranquilidad. Bueno, mi gente linda, vea, aquí tenemos dos controladores de carga, un MUTS de 80 amperios y un POW-MR de 100 amperios. Vamos a ver cuántos paneles solares se recomendarían en cada uno de ellos. Pero antes de arrancar el video de hoy, quiero contarles que ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores y quiero que hagas parte tú de este gran logro. Así que si no estás suscrito, suscríbete de una vez. Y si ya estás suscrito, invita a tu papá, la abuela, el primo, etc. Bueno, entremos en materia. Si tenemos un controlador de 80 amperios o de 100 amperios, todos los equipos, sin importar su capacidad, siempre te van a pedir un mínimo y un máximo. O sea, tenés que estar dentro de ese rango. Si estás por debajo del mínimo, eso no te arranca. Si estás por encima del máximo o muy cercano al máximo, eso se te puede bloquear o se te quema. Entonces tenés que tener muy presente eso. Por otro lado, de una vez te lo voy a decir. No es que compraste un controlador de 20 amperios y entonces tenés que meterle dos paneles. O compraste uno de 10 y te cabe uno solo. O compraste uno de 40 y te caben 4. Eso es mentira. El principal requerimiento es realmente cuánta energía necesitas. Vos primero tenés que calcular cuánta energía necesitas. Dependiendo de la energía que necesites, entonces vas a seleccionar, por ejemplo, 6 paneles y dependiendo de cuántos paneles tengas, asimismo vas a elegir el controlador de carga. Así de fácil es. Pero para que no perdas el impulso, te voy a enseñar a descubrir cuánto es la capacidad de paneles solares de estas dos referencias. Con ese conocimiento básico, vos ya después vas a hacerlo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque sencillamente, si vas a meter 6 paneles solares, te vas a acordar, bueno, como voy a meter 6 paneles, entonces voy a colocar un controlador de tanto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Entonces, este controlador de 80 amperios tiene un voltaje máximo que serían 145 voltios. Eso es lo máximo que le entraría en voltaje de los paneles solares. Es de 80 amperios. Cuando no me dice dos corrientes, sino una sola corriente, por ejemplo en este caso que dice 80 amperios, entonces esa corriente de 80 amperios es la corriente máxima que puede entregar a las baterías y la corriente máxima que puede recibir de los paneles solares. Porque los controladores de carga, ellos, vea, usted tiene aquí su panel solar o su grupo de paneles solares, tiene el controlador de carga y tiene las baterías. Y básicamente el controlador de carga recibe la energía de los paneles y entrega energía a las baterías para cargarla. Entonces, el controlador tiene que tener unas indicaciones de la energía que recibe de los paneles, que son la potencia de los paneles, el voltaje de los paneles, la corriente de los paneles, y vamos a tener un voltaje y una corriente que se va a entregar al grupo de baterías. Tienes que tener presente esos datos. Entonces, si es así, hay una corriente máxima que le entra de los paneles y hay una corriente máxima que le saldría hacia las baterías. Pero si el bendito controlador solamente trae una sola corriente, significa que esa es la corriente máxima que recibiría de los paneles y que entregaría hacia las baterías. Miren por lo menos el caso del POW-MR. Este tiene dos corrientes. Tiene una pequeña de 22 amperios y una grande de 100 amperios. ¿Qué significa eso? Que la pequeña generalmente es la de los paneles. ¿Por qué? Porque si la corriente que entra de los paneles es pequeña, significa que el voltaje que entra de los paneles es grandote. Entonces la corriente que entrega hacia las baterías es más grande. ¿Por qué? Porque está tomando el voltaje grande de los paneles solares, lo reduce y cuando reducimos el voltaje aumentamos la corriente. Entonces por eso la corriente de salida del POW es de 100 amperios.
Y la corriente máxima de entrada es de 22 amperios, porque el voltaje máximo de los paneles es de 500. Entonces vamos a coger los 500 y lo vamos a reducir y vamos a entregar hasta casi los 100 amperios con un voltaje, por ejemplo, de 48 voltios. Mientras que el MUX, el voltaje que le entra de los paneles es poquito, 145. Entonces la corriente es grande y la corriente de salida hacia las baterías es de la misma capacidad. Pero eso no significa que la corriente que venga de los paneles sea la misma que salga hacia las baterías, no. El controlador puede tomar los 145 voltios, reducirlos a 50 voltios, por ejemplo, y si están viniendo de los paneles 20 amperios, puede aumentarlos, por ejemplo, a 40 amperios. Esa es la lógica del controlador. El controlador baja voltaje, sube corriente. Por eso este controlador es de alta corriente de entrada y este controlador es de baja corriente de entrada, porque el voltaje de entrada de los paneles es más alto aquí y el voltaje de entrada de los paneles acá es más bajo. Entonces por eso la corriente de entrada del controlador aquí es más alta y la corriente de entrada de paneles de este controlador es más baja. Entonces, mi gente linda, vea, póngale cuidado, es muy sencillo. Si tenemos paneles de 580 vatios, esos paneles van a tener unas variables. ¿Cuáles son las variables? Potencia, voltaje y corriente. En el caso del controlador de 80 amperios, este controlador tiene varios voltajes de trabajo para baterías. Podemos conectarle baterías de 12 voltios, de 24 voltios, de 48 voltios. Si le conectamos baterías de 12 voltios, la cantidad de potencia es poca, tan solo 940 vatios. ¿Qué significa eso? Que no se recomienda ni siquiera colocarle dos paneles de 580, porque no estaríamos cumpliendo en potencia. Si vos vas a conectar paneles solares a un controlador de carga, tienes que cumplir las tres características máximas. Máxima de potencia, máxima de voltaje y máxima de amperaje. Entonces, este controlador, lo máximo que aguanta son 80 en paneles solares, 80 amperios. Voltaje máximo 145. Y ya dependiendo de el voltaje de las baterías, el estándar, baterías de 12 voltios, 24, 48, te va a recibir una potencia pequeña de 940 o de 1880 o de 3760. Entonces, vamos a ver el límite del controlador. ¿Por qué? Porque es que, pues vos imaginate comprarte un controlador de 80 amperios para ponerlo a camellar con baterías de 12 voltios. Eso es perder un poco de plata. ¿Por qué? Sencillamente porque si estamos trabajando con baterías de 12 voltios no le vamos a poder meter ni siquiera dos paneles. Pero si estamos trabajando con baterías de 48 voltios, vamos a poder estar trabajando hasta 3760 vatios. Una cosa increíblemente mágica, vea lo que les estaba diciendo. 940, 1880, 3660. Entonces trabajemos con la de 48. Vea. Entonces, tenemos un grupo de baterías de 48 voltios. Ya sabemos que el máximo de los paneles, vea, máximo PV, voltaje, es igual a ¿qué? A 145 voltios. Corriente máxima es igual a 80 amperios. Pero la potencia máxima es igual a ¿qué? A 3760. Entonces, muy sencillo, muchachos. Vea, usted saca la calculadora chancera y entonces, como tenemos paneles de 580, entonces 3760 dividido entre 580 me da 6.4 paneles. Vea, esta es la potencia, ¿no? 6, vea, 3760 vatios dividido entre 580, porque tenemos paneles de 580. Entonces, eso me da 6.4, o sea que máximo le puedo meter 6 paneles. Ya, eso es lo que le cabe a ese controlador. Y ahí estamos cumpliendo con la condición de potencia, porque el controlador tenemos que cumplirle con potencia, corriente y voltaje. Entonces, si estamos con 6 paneles o menos, no sobrepasamos la potencia máxima que recibe el controlador. Ahora, el voltaje máximo, eso indica el circuito del sistema. El circuito del sistema. Porque es que si me aguanta 145 y 80 amperios, vos sabés que tenés 6 paneles, pero ¿cómo lo vas a conectar? ¿En serie, paralelo, mixto? No sabés. Entonces, si conectamos los 6 paneles en serie, que siempre la primera opción va a ser las series, porque siempre es mejor conectar los paneles en serie que en paralelo. Menos corriente, menos pérdidas.
Entonces, vamos a coger el voltaje máximo. Vea, ya cogimos la potencia máxima, 3760. Eso nos dice, no le metan más de 6 paneles. Ya, aquí ya cumplimos con esta. Ahora, el voltaje máximo. Si cojo 6 por 46.3, me da 277. Vea, 277. ¿Qué significa eso, mi gente linda? Entonces, que en serie estos paneles no se pueden colocar. Como son 6, la siguiente respuesta sería un mixto de 3 y 3. Entonces vamos a ensayarlo en estos momentos, vea. 3 por 46.3 me da 138, vea. 138 y lo máximo son 145. O sea que la respuesta en ese caso sería un mixto de 2 pisos. Un mixto de 2 pisos, véalo, qué bonito, qué bello, que están suscribiendo, dándole like y comentando este video. Ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores, entonces bacano que ustedes estén en esa nueva meta. Entonces, este sistema de 6 paneles en mixto, primero el voltaje máximo, ¿cuánto es? Aquí lo habíamos calculado, calculémoslo otra vez, para que sumemos más horas de reproducción en el video, vea. 138, ¿no? Entonces, esto me da 138.9 voltios. Eso es en VOC. El controlador en VOC máximo aguanta 145. Entonces, he cumplido. Muy bien. Ahora, son de 580, ¿no, muchachos? Y son 6. Vea. 3480. Y lo máximo que aguanta son 3760. Entonces, aquí me da 3480. Eso es la potencia. Muy bien, porque vea, 3480 es menos de lo máximo. Y en corriente, cada panel da 15.9 amperios por 2 pisos. Serían 31.8. 31.8 amperios. Muy bien, porque el controlador aguanta hasta 80. Entonces, sencillamente, de esa forma, nosotros en estos momentos estamos cumpliendo con la potencia, el voltaje y la corriente que aguanta máxima el controlador de carga de 80 amperios. ¿Ah? ¿Qué tal les parece este ejercicio? Y si nosotros quisiéramos hacer el mismo ejercicio, pero con el POW-MR de 100 amperios, pues borrémoslo, hagámoslo de una vez para que no perdamos el impulso, vea. Hagámoslo en un momentico, mientras ustedes están suscribiendo ahí. Este controlador, tenemos que tener en cuenta que los paneles, la corriente máxima es 22 amperios. El voltaje máximo es 500 voltios. Y la corriente máxima, esta es corriente máxima, y la potencia máxima son 5000. Entonces, lo primero que vamos a hacer es muy sencillo. Otra vez con la calculadora aquí rápidamente, vea. Primero cumplamos en potencia. Siempre cumplamos primero en potencia. 5000 dividido entre 580, vea. 8 paneles, 8.6. Entonces, 5000 dividido entre 580, que es la potencia del panel que tenemos. ¿Cuánto me dio? Me dio 8.6, que es igual a 8 paneles. Ahora, como nos da 8 paneles, lo primero que pensamos es serie, porque lo mejor siempre es serie. Entonces, 46.3 por 8, 370. Entonces, 8 paneles en serie es igual a 370.4 voltios. Y si todos los paneles están en serie, pues es la misma corriente, ¿no? Vea, potencia, voltaje y corriente. Si todos están en serie, es la misma corriente, 15.9 amperios. O sea que esos 8 paneles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que esos 8 paneles los vamos a conectar en serie. Véalos, 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 tan. Ahí están. Esos 8 paneles, ¿qué me dan, muchachos? Me da un calor ni el berraco porque el aire acondicionado está apagado. Bueno, entonces, 8 por 580 me da 4640 vatios.
En potencia, muy bien, porque la potencia máxima de ese controlador es de 5000. El voltaje nos dio 370.4 voltios. Muy bien, porque el voltaje máximo son 500 de este controlador. Y la corriente nos quedó en 15.4, 15.9, porque todos están en serie. Bueno, mi gente linda, esa fue la clase de cuántos paneles le entran a un controlador de carga. No olviden colocar abajo sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes o compártanos si tienen otro método de cálculo. A continuación la sorpresa, recuerden que ya vamos a llegar a los 100.000 suscriptores. Entonces, si no te has suscrito, suscríbete una vez y si ya estás suscrito, invita a tus amigos, a tu novia, a tu abuela, etcétera, para que logremos esa meta muy próximamente. Nos vemos en una próxima clase. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el Profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el Profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.